el directo, ¿eh? Digo que si me veis un poco pescando y haciendo cosas raras, ¿vale? Ya iré mejorando. ¿Qué tal? Hola, guapa. ¿Qué tal, ¿Cómo Zoraida? estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de hacer un ratito con la Roldana, un ratito con Zoraida. También que vamos a estar aquí charlando un ratito sobre la Roldana, los que hayáis visto el vídeo que tengo en mi canal de YouTube, Mariki Fernández, lo que ya los conocéis, que yo creo que casi todos los que estáis aquí conocéis mi canal de YouTube, que va sobre reivindica mujeres en la historia y el último vídeo eh, iba sobre el personaje, alucinante personaje de la Roldana, la escultora barroca. Y bueno, como siempre, los vídeos lo que intentan es dar la pincelada para... Son vídeos de 10 minutos que intentan dar la pincelada para despertar el interés sobre el personaje. Pues realmente se me quedan un montón de cosas en el tintero y bueno, ¿por qué no abrir este espacio aquí en Instagram para conectar con personas que, bueno, que conocen al personaje en cuestión y que nos pueden arrojar luz sobre muchas cuestiones y bueno, y por charlar un poquito para seguir reivindicando ese personaje. Pues nada, os espero en mi canal de YouTube, que ya sabéis que no hayáis visto el vídeo, después lo veis, ¿eh? Mariki Fernández. Lo vi Bueno, anoche. ¿tú lo viste anoche? Yo lo vi anoche. ¿Y qué te gustó? ¿Te Me gustó? gusta mucho, claro. Me encantó. Hombre, Es muy pues eso, divertido, es súper ameno, se me pasó súper rápido y me voy a poner auriculares que creo que así se va a escuchar mejor. ¿Me oyes? sí, te Sí, pues escucho a eso que te perfectamente. decía, que a mí me gusta mucho el canal, que tienes poquitos vídeos, que a ver si haces más. Hombre, pues sí, me tengo que poner ahí a tope. Lo que pasa es que estamos haciendo unos formatos muy complicados, porque para el que no lo haya visto, yo hago de presentadora y también de personaje. Para los que no me conozcan, bueno, es verdad, yo ni me he presentado. Pues yo creo que la gente me conoce porque sé tal, pero bueno, por si acaso habrá gente también que no me conozca, que yo soy Mariqui Fernández, soy actriz y una friki de la historia y de reivindicar el papel de la mujer en, en la historia y bueno, y sobre todo reivindicar el espacio que hay, el vacío que hay de referentes femeninos, ¿no? Entonces yo lo reivindico desde mi trabajo, que es el humor y la interpretación, y entonces los vídeos tienen un poco de todo, de historia, de humor y de feminismo, así lo podría definir. Y bueno, este espacio de directo en Instagram es un estreno con la gran Zoraida de Artépolis, ¿eh? Que ya es historiadora del arte, por eso digo que nos puede arrojar más luz en muchas cuestiones que se tratan en el vídeo y que se quedan ahí muy cortitas. También es especialista en perspectiva de género. Tiene unas rutas turísticas en Sevilla enfocadas a la mujer en la historia del arte, si no me equivoco, Sevilla en femenino, el Museo en femenino, reivindicando también el papel de la mujer a través de esas rutas, que yo he hecho una y me encantó, me encantó. Y bueno, si quieres decir tú algo que tenga algo entre manos, No, bueno, a ver, que está guay, es que nos hemos conocido, además que tú y yo nos hemos conocido porque viniste a la ruta es con verdad, Aida es de las verdad. Ibéricas, del Sí, Museo sí, sí. Femenino. Sí, y bueno, sí, ahora voy a hacer, porque debido a la pandemia, pues voy a poner el Museo Femenino online. Entonces he visto que se está apuntando también gente que vive en Cádiz, en Granada, se ha apuntado una persona de Brasil, me flipa, ¿no? Porque digo, bueno, es que, Qué bien. claro, como estoy haciendo las visitas guiadas de Sevilla en femenino, que incluye pues el flamenco en femenino, o el alcázar en femenino, el museo en femenino, digo, claro, solamente lo puede hacer gente que pueda venir presencialmente, pero como ahora, debido a la pandemia, pues nos estamos lanzando a lo virtual, al final esto va a venir para quedarse, porque es que puede verlo el museo, lo va a poder ver si hago una conferencia del Museo Femenino, que lo ve gente de otra parte del mundo. Claro, es que esto Así que te abre ahí un portal que, bueno, es por una causa que está siendo nefasta, pero bueno,
se abren nuevos caminos, no hay más remedio. Sí. Además, Y nada, hay que así que este miércoles me estreno con la primera visita virtual. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! O sea, Sí, estoy reventando contenta. ruta, qué guay. Bueno, pues ya hay que hacerla, hay que hacerla. Además, la tenéis que seguir en las redes porque también haces muchos directos y también tienes un blog, tienes muchas, vamos, que tienes, en el blog tienes muchos artículos interesantes de historia del arte, todo enfocado también al tema de la mujer, que os va a resultar muy interesante. Así que nada, Eso bueno, espero. pues dicho esto, que sigáis Artépoli, por supuesto, y empezamos a hablar de la Roldana, ¿no? Que para eso hemos venido, ¿no? Para eso hemos Vamos venido. el ratito, hombre, ya está diciendo por ahí Carmen, seguida queda, eso es, ahí, hay que Muy seguir. bien. Bueno, pues, bueno, saludo a todos, ¿eh? Que es que ya te digo que, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Empezamos con hablar de Luisa Roldán, Mm. Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, escultora barroca, que, bueno, natural de Sevilla, sevillana de pura cepa, que nace, si no me equivoco, en 1652 y después de además una situación súper pandémica y Mm. loca, porque fue la peste en Sevilla, esa epidemia tan grande de peste, que cuando empecé a indagar sobre el personaje me pareció súper curioso, ¿no? Ese paralelismo con la época actual. Después tuvo la riada también del Guadalquivir, en 1640 creo que fue la peste, tal, y en el 52 también hubo una hambruna horrorosa, y ahí nace la Roldana, ¿no? Más o menos en esa Mm. época calamitosa, como la que tenemos ahora, y ¿Verdad? que me hizo gracia porque Fatal. yo tengo que decir que para hacer un personaje no solo me tiene que llamar la atención su actividad profesional y tal, sino que también que tenga eso, que tenga algo que ver con lo que nos está pasando y que sean personajes que como espero que os pase a los que estáis por ahí escuchando, os enamoráis de él porque es que es un personajazo brutal. Entonces, nace Luisa Roldán y bueno, que se murió en esta epidemia de peste mucha gente y artistas también, ¿no? Como Martínez Montañés, que Sí, eso Martínez Montañés se muere en uno de los brotes de peste, en el más fuerte, en el del 1649, y eso es lo que hace que deje paso al taller de Pedro Roldán como el más importante y el más grande de Sevilla y de Andalucía. Mm. Eso, que esa muerte le repercute indirectamente a Luisa porque su padre hereda, digamos, Sí, ese legado, ¿no? De tal, esa demanda de actividad artística que estamos hablando que Sevilla era el centro de la producción barroca, ¿no? Artística, ¿no? En ese sí, en momento. Andalucía había varios focos, a ver, en Andalucía y en España, ¿no? En Andalucía había varios focos, pero sí que es verdad que Sevilla, al tener el puerto de Indias y la Casa de la Contratación de Indias desde el 1505, pues era la ciudad más poblada, porque estamos hablando de que a finales del siglo XVI tenía 150.000 habitantes, que eso es una barbaridad, eso es una bestialidad. Era la ciudad más grande de España y la cuarta de Europa, ¿no? Entonces, claro, había mucha demanda y entonces pues había muchos talleres de artistas para poder, para poder completar, para poder hacer, para completar la oferta, quiero decir, y para cubrir la demanda. Bueno, entonces, empezando, o sea, lo primero que quería apuntar, que Luisa Roldán es una de las grandes escultoras que tenemos en nuestro país o sea, del barroco español. Es una mujer que fue reconocida en su época, está registrada, ¿no? En el Tratado de Escultura de Antonio Palomino, ¿no? Que recoge a todos los escultores. Fue reconocida en su época. Sí, Trabajó, conseguí vivir de su trabajo, cosa que fue una proeza porque las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, ¿no? Prácticamente, el barroco además una de las épocas más misóginas y tal. Y ella consiguió abrirse un nombre propio, o sea, fraguarse su propia carrera. Y con esto quería decir
que después se olvida. Nos olvidamos de Luisa Roldán Mm, hasta por lo menos el siglo XX, sí. 3 siglos. ¿Eso a qué se debe? Porque es mujer. Estamos Sí. hablando ¿no? de Mm, una escultora que está a la talla de todos los escultores que hemos estudiado en el instituto, Alonso mm. Cano, Martínez Montañés, Juan de Mesa y Pedro de Mena, sí. Pedro de Mena, Mm, mm. y Su sin propio embargo, padre, Pedro Roldán, sí. su propio padre. Bueno, mira, yo te propongo una cosa. A ver, esta respuesta de por qué se ha olvidado y tal, mira, vamos a dejar que cada uno se saque sus conclusiones porque yo creo que van a quedar bastante evidentes. Ajá. Vamos a hablar de su vida, de su obra y vamos a ver cuáles son los méritos que alcanzó, por qué, qué son las cosas, ¿no? que logró, cuáles son las cosas que logró, que no son pocas. Y, y yo creo que ya, bueno, pues luego vamos a hablar también de las condiciones de la mujer Luego, de la época un poquito y eso es, luego luego reflexionamos. reflexionamos. Vamos a dejar la Vale. reflexión, venga, la Pero vamos, como conclusión punto al de final. partida, quería empezar por ahí, una mujer que en la época, en aquella época, pues que la mujer estaba relegada prácticamente al ámbito doméstico y tal. Y también las mujeres artistas no eran menos, ¿no? Y ella porque tuvo ese ambiente propicio que, que es el taller de su padre, Pedro Roldán, en Gran Imaginero de Sevilla. Bueno, Mm. ¿cómo fue la formación de Luisa? A Porque, ver, es que lo que pasa es que en la vida de las mujeres que nacen, bueno, de las personas que nacen en un taller tan importante en el gremio, en el sistema gremial, pues era un sistema familiar bastante cooperativo y claro, era un gremio. Entonces, digamos que se cuenta normalmente con el apoyo de todos los miembros de la familia, en el que pues probablemente la mayor parte de las esposas también trabajan de lo mismo porque además se casan entre los miembros del mismo gremio. Al final te encuentras con que en el taller de Pedro Roldán, como en otros muchos talleres, pues está Pedro Roldán trabajando con sus hijas, sus hijos, los cuñados, los tíos, los primos y todo el mundo, ¿no? Y el padrino, bueno, que todo quedaba en familia y todo era del mismo gremio. Entonces, claro, las mujeres que nacen, las personas que nacen, mujeres y hombres, da igual, las personas que nacen en un taller, pues tienen la posibilidad de esa formación. Y ya hay uno que despunta en una habilidad o en otra. Habrá una persona que despuntara más en el taller de Pedro Roldán, por ejemplo, pues despuntaría en el estofado o en las encarnaciones. Eh, Pedro Roldán, además, como estamos viendo, que es fundamental para la obra de Luisa Roldán y para su calidad artística, porque al ser el taller que más producción, que es uno de los talleres, bueno, en Sevilla es el que más producción tiene, y luego en Andalucía es uno de los que más. Y luego la calidad tan alta que había un nivel muy alto, y al tener Pedro Roldán un taller de escultura que hacía en barro cocido, en madera, en piedra, metal, etcétera, ella aprende todo eso, ¿no? Y además Sevilla tiene la particularidad de que en ese momento, al ser puerto de India, han estado viniendo muchísimas influencias artísticas de Flandes, de Italia, entonces ahí se mezcla todo, se hace como un gazpacho y eso pues está riquísimo, niña, que te eso está estoy estupendo. ahí, esto es la creen de la creen ya. Entonces, claro, se dan una serie de circunstancias tanto históricas, geográficas e históricas, ¿vale? De su época como personales, porque luego también, pues en lo personal, o sea, en primer lugar, las condiciones personales e históricas, en primer lugar, las circunstancias concretas de su aprendizaje, que es el nacer y el haberse criado en el taller de Pedro Roldán. Luego, en segundo lugar, factores favorables que apoyan la continuidad de su carrera, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente las mujeres, no, aunque una mujer haya nacido en un gremio, en un taller, y haya despuntado, eso no quiere decir que vaya a poder continuar bajo, ¿no? Desarrollando Claro, su creatividad y su carrera, porque las mujeres por ley no podían firmar
contrato, hemos sido menores de edad legalmente hasta mediados del siglo XX porque legalmente la mujer como menor, como si fuera un menor de edad, un menor de 18 años, depende de un miembro masculino, su padre, su marido o un familiar cercano que puede ser su hermano o, su tío, o un tío. Por eso se llama sistema patriarcal. Claro, Entonces, si claro. una mujer, por eso se llama patriarcado, que mucha gente lo niega, y yo digo, pero si no tiene ningún sentido que lo niegues, si hemos sido menores de edad, si es que hemos Es que es tenido así. dependiendo de la firma. Entonces, si una mujer quería crear y no contaba con el consentimiento de su tutor legal, saludos desde Zamora, dice uno, pues saludos por ahí. ¡Ay, qué bien! Saludos, saludos. Qué arte. Entonces, no puede desarrollar su carrera, ¿no? Entonces, ella se casa con un miembro de su mismo gremio que puede hacer contratos y trabajar junto a él, junto a esta pareja, y luego también, pues que fue. Ah, y que no era, ojo, cuidado, que esto también es otra cosa, otra clave, que te puedes casar puedes contraer pareja, puedes casarte con un artista. Imagínate que Luisa Roldán se hubiera casado con un escultor que hubiera sido de una calidad increíble, ¿no? Al mismo nivel que ella. Pues seguramente su marido hubiera ensombrecido el trabajo de Luisa Roldán. Claro, a eso iba, porque Pero al antes de tener llegar, el marido menos calidad, no ha ensombrecido su obra. Y bueno, y luego que es escultora de corte, ¿no? Y otro hecho determinante, el tercero, es el hecho determinante de fijar su memoria en vida, porque como tú has dicho antes, aparece en las crónicas de Palomino y de otros historiadores y de otros cronistas. ajá, Mm. vale. Yo, eso, antes de llegar al matrimonio, quería centrarme un poco en el tema de la formación, porque Luisa, como, bueno, como bien has dicho, tiene ese ambiente de gremial, vamos, que nace en el ambiente propicio para su aprendizaje, pero claro, los alumnos aventajados que fueran varones sí que acudirían a la formación académica, por ejemplo, porque la escuela, una escuela que fundó Murillo, ¿no? Que tenía bastante fama, estaba, vamos, que trabajaba mucho con su padre y tal. Mm. Ella, no hay pruebas de que asistiera a esa escuela, seguramente. No sé, por ejemplo, ¿no? Que el tema también de los, otra cosa que quería también añadir a lo que has Mm. dicho, que había unos exámenes gremiales para ascender en los talleres en los gremios, perdón, Mm. para Sí, hacerse maestro, hacerse, sí. bueno, maestro de taller, bueno, los diferentes rangos que Ujú. había, y las mujeres no tenían acceso, ¿no? A esos exámenes. Entonces, Claro, que al final, aunque se nace en el ambiente propicio, sí. sigue Sí, teniendo, por eso tiene más eso, mérito. claro, esa es otra de las razones, o sea, para comprender por qué las mujeres tenían, digamos que ahí está, en esa jerarquía del sistema gremial, cómo funcionaba, con esa serie de escalones que había que superar, digamos que ahí estaba, ahí había diferentes techos de cristal. En cada escalón había un techo de cristal para la mujer, ¿no? En primer lugar, es muy importante entender que en el gremio, en el sistema gremial, eh, había, pues igual que hoy en día tenemos primaria, secundaria, luego hay que hacer selectividad y luego una carrera y luego tienes tu título, sacas tu doctorado y ya eres doctor, pues en el sistema gremial había otra serie de escalones y de esos contratos y de exámenes. Empieza con el contrato de aprendiz, que va, claro, ya aquí tiene un primer techo de cristal, porque si tú eres una joven de 10 años, 11 o 12 como máximo, y tienes un contrato de aprendiz en la casa de un maestro, el maestro tiene su casa donde tiene su taller y su tienda, normalmente. Entonces te vas a pasar muchísimas horas al día durante muchísimos años en casa de un señor mucho mayor que tú. Entonces eso era un techo de cristal por la sociedad de la época, ¿no? Porque moralmente estaba mal visto y luego pues era un poquito complicado de casarte, porque bueno, pues las habladurías. Claro, el que dirá. Luego, ahí tenemos un primer techo de cristal. Luego, supongamos que tu padre y ese maestro firman un contrato de aprendiz y tú entras. Vale, cuando termines el contrato de aprendiz, lo que tienes que hacer es dedicarte profesionalmente a eso. Entonces, puedes firmar el contrato de oficial, ya cobrando tu salario. Eso tiene que ser, pues, que tu padre lo consienta, que te firme, tal y cual.
Y luego, si tú eres capaz, tú ponte en situación, Mariki, ¿tú firmarías un contrato de oficial sabiendo que vas a terminar con una edad aproximada de 19 años, que ya vas tarde para casarte y tener hijos con esa edad en aquella época, para que tú, cuando tengas 19 años y te cases con un señor, si a lo mejor ese señor no te va a consentir de que tú sigas evolucionando en tu carrera? Porque cuando te casas, tú te Claro, conviertes, claro, claro. tú, Al final, si tú te casas, tú eres mujer, esposa y madre. Y tu obligación es la crianza de los niños y ser mujer de. Entonces no te va a dar lugar de desarrollar tu trabajo. claro, entonces al Luego en final lo que será es una eterna aprendiz, digamos, aunque tal, oficialmente será un sí, aprendiz toda la sí, vida y tal. sí. Bueno, vamos a Luego, hablar eso. el examen de maestro, perdona, es que esto es fundamental. El tercer escalón, ¿vale? Porque está aprendiz, oficial y maestro. Pues digamos que el otro techo de cristal está en el examen de maestro. El examen de maestro es como si tú haces unas oposiciones pase profe, pase maestro. Entonces, para los pintores y para los escultores, eh, te pedían que representases cuerpos humanos y desnudos o vestidos, las mujeres, y por eso no estaban en la academia, no podían tener acceso a ver y a estudiar cuerpos desnudos. Eso es. Esto, si estamos hablando, si nos trasladamos a Italia, en la misma época de Luisa Roldán, nos trasladamos a Italia. La mentalidad es diferente, ahí cambia un poco. Tenemos a pintoras como Artemisia Gentileschi, ¿no?, de esta misma época, que sí que pudieron representar cuerpos desnudos, pero estamos hablando de Sevilla. Entonces ahí el contexto cambia muchísimo, muchísimo. Esto no quiere decir que Luisa Roldán no supiera representar cuerpos desnudos, que sí lo sabía, porque tiene el Ecce Homo, un Cristo crucificado, tiene ladrones, o sea, sabía perfectamente representar a un tío en cueros. Sí, 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 sí. Otra cosa muy Como, diferente es que le dieran los maestros del gremio el título, el acceso al examen de maestría. claro, muy Pues eso nunca lo interesante, tuvo. claro, muy interesante cómo funcionaba todo aquello, ¿no? Esa industria y ese gremio de la escultura y el trabajo artístico. Y bueno, tenemos preguntas sobre la Macarena, la atribución de Lo la Macarena, sabía. que ha sido la primera pregunta que la Es tengo que aquí esa iba a apuntada. caer. Y aquí tenemos otro Víctor de Eli Víctor. Gómez. Y Víctor dice, yo he escuchado que la Macarena es un San Juan, ¿eh? Es un San Juan de Juan de Mesa retocado por la Roldana y convertido en virgen. Oh, Ahí, como todavía estamos en la formación etapa sevillana, bueno, que no. podríamos, Bueno, si quieres, decimos ya lo de la Macarena. ¿lo decimos ya o sí, no? Bueno, Sí, porque podemos... si no, no van a parar de preguntarlo. Porque esta pregunta va a salir más veces. Aquí, lo que la gente quiere saber aquí, Mariki, es si la Macarena es de la Roldana. A ver, ¿tú qué dices? Que no. Yo no Sí. lo digo yo no lo digo. Yo leo a los expertos que estudian y conocen profundamente la obra y el estilo de esta escultora. Y es no, o sea, por unanimidad. ¿Vale? Esto es una leyenda popular. Todo el mundo habla de la Macarena de la Roldana, la Macarena. No, eso fue una posible atribución de que hace un tiempo, pues algún historiador, pues dijo, pues es posible que esta escultura sea de la escultora Luisa Roldán. Y ya esto es como el teléfono cacharrado. Ay, sí, ya termina uno diciendo una cosa y cuando llega al final del teléfono, pues ya todo el mundo, sí, sí, que han dicho que la Macarena es de Luisa Roldán y ya esto ha hecho ahí, no, no lo es. O sea, Por lo menos eso es lo que dicen los expertos, los entendidos y los entendidas entendidos. y expertos Ujú. dicen y expertes dicen que no, que no. La que sí se le atribuye es la estrella, ¿no? La Virgen de la Estrella sí se le atribuye a Luisa Roldán, como tú dices, los que estudian su obra.
Bueno, pues dicho esto, continuamos que ya hemos hablado de esta etapa del taller y todo eso. Me gustaría a mí ya un poco, que yo soy un poco ahí con los cotilleos, que a mí me gusta también hablar un poco de los cotilleos del personaje. Porque aquí Luisa tiene muchos cotilleos en esta etapa. Mucho, Y mucho. uno, y uno de ellos es su marido, que entra, no sé si él era estofaba, ¿no? Esto era eh, o era pintor dentro del taller, no sé, pero bueno, que se enamora de Luis Antonio de los Arcos, que era discípulo también del taller, y deciden casarse. Y esto sí se sabe porque hay un documento que su padre se opone, no porque hay un documento que diga que el padre se opone, sino porque hay un documento que dice que Luisa fue una esposa depositada, que era como una medida legal que las mujeres, como tú bien has dicho antes, menores de edad, tenían, ella decidió casarse con 19 años, tenían que, o sea, para no quedarse en el limbo mientras que su padre no le dejaba casarse y la ceremonia, pues pasaban de manos del padre a otro tutor, un tutor de tránsito que les acogía, digamos, hasta que fuera la ceremonia y ya pasara a manos del marido, ¿sabes? Esto así. Y tal. Entonces, Sí. ese documento sí existe, entonces sí sabemos que el padre estaba en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se suponía que este muchacho era un muchacho muy apañado y que no se metía en nada y que no tenía... Este muchacho no se metía al lío, pero papá, vamos a ver, ¿por qué no se casa con él, papá? A ver, eso ya son las razones por las cuales tú te casas con él o no, o con una persona o con otra, que si tu padre te deja o que no te deja, son aspectos de la vida personal demasiado íntimos, porque con quién tú te cases y por qué y cómo y dónde, en la biografía de los escultores no se dice. O tú sabes con quién estuvo casado Martínez Montañés y si su madre o su padre se opuso o si era una buena muchacha o si no. ¿A qué no? Pues entonces, ¿por qué tanto de que si tu padre fulanito? Es más como que en la obra de las mujeres, cuando hablamos, si nos ponemos a hablar de Pedro de Mena o de Martínez Montañés, francamente, yo no sé con quién estaban casados estos señores, pero sí Claro. sé con quién, pero ahora el cotilleo de con quién se casó, que sí, que está chulo, pero es que solamente pasa con las vidas de las obras de las mujeres. Y esto hace de telón de humo que nos hace que nos quedemos con ese escaparate, con ese sálvame, y no nos permita ver y aprender lo verdaderamente importante de ella, que es su obra, ¿no? Entonces, mira, una cosa súper chula es que, a ver, el padre, eh, perdona, que me he ido a otra cosa, Luisa Roldán ya tenía una hermana que se había casado sin el consentimiento de su padre, ¿vale? Como te he dicho antes, en el taller de Pedro Roldán trabajaba las hermanas, los hermanos con un montón de oficiales y de aprendices. Entonces, su hermana, que trabaja en el taller, se casa con otro hombre que trabaja en el taller. Y el padre y Pedro Roldán no lo consiente. Entonces ellos van a casarse, como tú has dicho antes, con depósito, matrimonio de depósito. Esposa depositada, como esposa Gracias. depositada. Pues eso. Entonces ella hace lo que ya había hecho su hermana, es decir, exactamente lo mismo. Se casa con otro empleado, con otro trabajador del taller de su padre sin el consentimiento de este. O sea, que no era algo tan rocambolesco. Evidentemente, pues ahí hay disputas familiares y tal, y peleillas, pero eso estaba hecho la ley para facilitar a las parejas que querían casarse y no tenían ningún problema de mutuo acuerdo y que sus padres no se lo consintieran. O sea, ahí la ley, digamos que sí que facilitaba a las parejas esto. Mm. Siempre Bueno, que hubiera pruebas, que hubiera testigos y sin problema. bueno, entonces la cosa es que ella se casa de todas maneras, pero y bueno, y también
ahí vemos un poco la personalidad de Luisa, ¿no? Que ella, como has dicho, bien has dicho antes, se casaban y no trabajaban más normalmente, o seguían trabajando en el taller familiar como aprendiz, o no, o dejaban de ejercer Sí. directamente. Y Luisa, pues, sigue trabajando por su cuenta con su marido. Y Ujú. bueno, vamos a hablar, si no, ya de las obras de Luisa Roldán o de un poco de su obra, de su etapa sevillana, obras a destacar en esta etapa, atribuidas al padre o no, porque eso es otra cosa, la firma también Sí, de, sí. de las obras de Luisa Roldán, que hay muchas atribuidas, sobre todo en esa etapa, primera etapa, que porque no, ella no lo afirmaba, sino que la firmaba o su marido o su padre. Ujú. Sí. Claro, ahí en la etapa Luisa Roldán se estudia pues, a través de tres periodos, que es el sevillano, el gaditano y el madrileño. Entonces, en el gaditano y en el madrileño son más fáciles de atribuir. La dificultad, la verdadera dificultad está en atribuir la obra de la Roldana en Sevilla, porque en primer lugar porque se pasa prácticamente todos esos años en el taller de su padre y no solo ella, sino todos los compañeros que trabajan en un taller pasan luego al anonimato. Porque, claro, estamos hablando de que llega el año en el que Pedro Roldán recibe los encargos de el retablo de la capilla de los vizcaínos del convento de San Francisco de Sevilla. Recibe el encargo del retablo del Hospital de la Caridad de Miguel de Mañara y recibe el encargo del Cabildo Catedralicio para hacer el conjunto escultórico para las fiestas de canonización del rey San Fernando, patrón de Sevilla. Con lo cual, tres de las instituciones más importantes de la ciudad le hacen encargos muy grandes en el mismo año. Y ese año justamente ya Luisa Roldán tenía edad suficiente como para como para tener ya su formación más que completada y tener muchísima experiencia. Con lo cual es evidente que el alumno más ventajado siempre es el que aporta más y el que trabaja más. Y aquí, Marique, yo quiero hablar de una leyenda que sí que puede que sea cierta. Ajá, cuenta, cuenta, cuenta. A ver, a ver. ¿Vale? Esto sí es un cotilleo que yo Oigo, no me apoyo. digas. Este cotilleo sí. Sí, mira, en la Catedral de Sevilla está la escultura del rey San Fernando atribuida a Pedro Roldán. Y no cabe duda de que es del taller de Pedro Roldán. Pero estamos con que es la escultura de San Fernando. Es la escultura de San Fernando que todo el mundo conoce. Uno pone escultura de San Fernando en Google y te aparece esa escultura que está en la catedral. Vale. Pues es una escultura a tamaño natural, en el que aparece de madera, con su espada en hierro forjado, en la que aparece el santo, el rey santo, como santo, guerrero y rey, vestido como a la época del siglo XVII. Vale. Como te acabo de decir, el taller de Pedro Roldán ese año estaba a tope, estaba hasta la bola de encargos, de trabajo. Entonces, en el siglo XVIII, cuando ya Luisa Roldán había fallecido a principios del siglo XVIII, llega a Sevilla uno de los historiadores más importantes del siglo para recopilar los datos de las vidas y de la obra de diferentes artistas. Cuando llega a Sevilla en el siglo XVIII para escribir sobre la escultora Doña Luisa Roldán, los sevillanos le cuentan a Ceán Bermúdez, a este historiador que escribe, le cuentan a Ceán Bermúdez que en realidad la escultura de San Fernando la hizo ella. Y lo que le cuentan es que el Pedro Roldán les hace una escultura de San Fernando, se la manda al Cabildo y el Cabildo dice que para tu casa, que no le gusta aquello, que mira que no me convence, esto no me convence, yo te he pagado por algo mejor, entonces no la queremos. Total, ¿Verdad? que Luisa Roldán cuentan que Luisa Roldán se la lleva de vuelta al taller y lo que hace es
en vez de hacer una figura de cero, lo que va a hacer es cambiar la misma escultura. Coge esa misma escultura y la modifica y la cambia para darle más expresividad, más movimiento y más dinamismo. Y un movimiento más expresivo y más natural. Más torsión, ¿no? Más barroco. Aserrándole en las ingles, en la cintura, en los brazos y bueno, la vuelve a policromar y la vuelve a mandar, quedando el cabildo satisfechos y pensándose que se trataba de una obra de nueva talla. Esto es lo que cuentan los sevillanos en el siglo XVIII a Ceán Bermúdez. Aquí tenemos varias posibilidades. Que Ceán Bermúdez se la haya inventado, que los sevillanos se la hayan inventado, porque ya sabemos lo que nos gusta a los sevillanos, un cuento y una leyenda. Y puede haber la posibilidad de que sea totalmente cierto y que, pues sí, pues puede ser. O sea, tampoco es una leyenda que se origine muchos años después, fue una cosa oral, una tradición oral que se difundió en Sevilla pocos años después de la muerte de Luisa Roldán. Pero bueno, no es, Pero, tampoco es incongruente porque de Luisa, además es que lo que destaca, ¿no? En su estilo y tal, es esa expresividad, justamente, ¿no? Ese, cómo representa las emociones, también en los rostros, ¿no? Las expresiones. Entonces, sí, ¿no? Puede cuadrar mira, que, Dani Arco está preguntando otra vez lo de la Macarena, que sí es de Luisa Roldán. Dani, lo hemos dicho antes y no es, los expertos dicen que la Macarena no es de Luisa Roldán. Nada, es que la ajá, puerta pregunta. la muerto yo, a mí me pasa una cosa y es que tengo, anda, mira, es que tengo los comentarios, se me han quedado como pillados. Ya está, ya está, ya lo tengo, ya voy por él. Por tardía, Mariqui. Me tengo que poner día, me tengo que poner día. Ya te digo que es mi primer directo y que algún patazo meteré. No, no, la Macarena no, la Macarena no es de las Roldana, no es de las Roldana. Bueno, pues entonces seguimos que, bueno, hablando eso de su obra, de sus épocas, entonces de Sevilla, ella pasa en la Casa de la Contratación a Cádiz, se va para Cádiz, se pasa, creo que en 1784, uy, perdón, 684 más o menos, Sí. ¿no? Se va a Cádiz y bueno, y allí ya empieza como ella a, a liberar su estilo y a perfeccionar su personalidad, digamos, en la escultura. Tenemos el Ecce Homo que se puede ver en la Catedral de Cádiz ahora mismo, pero realmente fue un encargo para el convento de los Descalzos de Santo Domingo, que lo que pasa que después, en 1868, en la Revolución Gloriosa, se lo llevaron para la catedral y se puede visitar allí, como también el San Servando y San Germán, también de la Catedral de Cádiz, Ujú. y unos angelitos también muy bonitos que hay en la Catedral de Cádiz también, que hay una historia ahí de Sí, que eso historia tiene tela, ¿eh? eran 8 ángeles y solo quedan Sí. 4, ¿no? Esa historia tiene tela. Eso es, sí, eso es para el eso se lo encarga el Cabildo de la Catedral de Cádiz para el monumento. O sea, esos son 8 pequeños ángeles pasionarios. Él se lo encarga en el 1687 para que forme parte del monumento de la Semana Santa. Y las esculturas de ese monumento eran esculturas de Luisa Roldán. Y sí, efectivamente solo quedan 4. Además están totalmente encoladas, ha perdido su policromía, creo que el daño que tiene es irreparable. O sea, desaparecieron y no me acuerdo quién fue que lo denunció porque estaba haciendo un inventario para registrar todos los bienes de la catedral y claro, eso lo que tú haces es que vas tomando fotografías de las obras, vas investigando y vas anotando, vas haciendo como un listado, ¿no? Y para investigar y para que no se pierda nada, porque no había ningún inventario de obras en la catedral de Cádiz. Entonces él remarcó que faltaban estos ángeles y dio la voz de alarma porque preguntó en la catedral le dijeron que eso no sabían dónde estaba, que para acá, que para allá, total, que lo denunció públicamente escribiendo un artículo en un medio de prensa, en un periódico. Y a la semana siguiente apareció un señor de allí, de Cádiz, diciendo, bueno, mira, que es que yo lo tengo aquí en mi cochera, en mi garaje, porque a mí en la que yo estaba limpiando allí un día en la catedral, y me dijeron, eso yo tengo que no sirve para nada. O sea, una cosa muy loca, ¿no? Eso lo van a hacer con una obra de Martínez Montañés o con un Pedro de Mena.
No. Evidentemente no. Y no tiene Evidentemente no. ningún sentido, no tiene ningún sentido porque los museos del mundo se pelean en las casas de subasta pujando billetes para tener una obra de Luisa Roldán en su colección. Y que se haga esto aquí, en Cádiz o en Sevilla, donde ella misma ha vivido, ha nacido y ha trabajado, es que me explota la cabeza, de verdad, que no lo puedo, que me cabrea, Mariqui, Es que no que me puede cabrea. ser. Es que lo parto todo, lo parto todo, lo parto todo. Es que sí, es que la verdad que llama la atención. Es que es lo que pasa con esta escultora, que siendo una máquina, porque es que era una máquina, eh, ha sido infravalorada hasta hace bien poquito, la verdad. Entonces, bueno, pasamos de la etapa gaditana a la etapa sevillana, que es que se nos va el tiempo de una manera horrorosa y es una pena. La etapa madrileña. A la madrileña. A Madrid se va en el 1689. Eso es. Y ahí vamos a, bueno, decimos lo que consiguió, que fue una proeza para una mujer de su época, fue la única, la primera y la única mujer escultora de cámara de la corte española, en este caso de Carlos II, el hechizado. Pues o sea, se consiguió ese título, que eso fue una proeza porque creo que antes Sofonisba Angoisola era pintora en la corte, pero nunca le dieron ese título, el Papa no se lo concedió y sin embargo Luis, Era porque era dama de compañía de la reina. eso es. Y aunque hacía las funciones, Era su pero no, contrato, sí, no le dieron los honores. claro. Y sin embargo, esa sí se lo dan. Lo que pasa que, claro, lo que bueno, quería destacar, bueno, aquí un poco es como cuando se desarrolla su mayor producción, ¿no? Digamos, ¿no? En Sí, Madrid sí, con... ¿Qué pasa? Que le pilló la crisis, como bien digo yo en el vídeo, a la pobre, que estaba las arcas del Estado y de la corona estaban muy mal, entonces ella consigue ese prestigio, pero sin embargo no consigue vivir bien de su arte, ¿no? mm, mm, Y entonces ella consigue dos grandes encargos del rey, que es el Nazareno de Sisante y, ujú, y a San Miguel del Escorial, sí, pero y mientras espera ese que llegaran esos grandes encargos, mm, lo que hizo fue estas esculturas de barro que ella llamaba sus alhajas de barro, que son estas sí, miniaturas de barro, que al final es lo que le ha dado la fama ahora sí, internacional, se ha chupado de ella, que ella sí, lo sí hacía que es con verdad que ya en su trabajo. época esto era lo que le daba, lo que la mayor parte de los encargos que le entraban eran pues de hecho de las alhajas de barro y no solo de barro, sino también de madera, pequeñas figuritas de barro y de madera policromadas, eh, con Porque ella mucha trabajaba. expresividad, a pesar de ser súper pequeñas, tienen una expresividad y una naturalidad increíble, hay muchísimos sentimientos diferentes. Es una pena que solamente se la conozca por esto, porque como dijo Pleguezuelo, el profesor Pleguezuelo, la semana pasada en la conferencia de la Roldana del Museo de Bellas Artes de Sevilla, se la conoce solamente por esas alhajas de barro pequeñas y de madera y por el sentimiento de la simpatía, de la ternura, cuando en realidad tiene sufrimiento, dolor, sangre, humillación y unos sentimientos súper crudos y desgarradores en obras como El Nazareno de Sisante o en obras como Los Exeomos que tiene, ¿no? En fin, Que claro, mm, que es una sí, cosa que está estudiando más esa producción, que en realidad constituía una novedad en esa época porque dice que es predecesora del rococó, ¿no? Por este tema sí, se dice, ¿no? Porque por este tema de sí, costumbrista, ¿no? De estas sí, escenas anecdóticas, de poner el foco, sí, que eso también se nota por, bueno, sí. que fue madre, mujer, eso tiene que ver en esa mirada femenina que no existía, ¿no? No existía Sí, en el rococó, luego cuando ya uno entra, está bien entrado el siglo XVIII y llega el rococó, te fijas en que hay un montón de detallismo. O sea, todo se llena de detalles, de preciosismo
en todas las partes, en todas las artes y en todas las notas, tanto en los colores como en los sentimientos, como en la forma, como en los tamaños, todo se llena de detalles preciosos, preciosistas además, y, y todo con una complejidad sentimental y emocional también más grande. Y es que, claro, eso pues es lo que tú has dicho, que es que ya se ve en la obra de la Roldana de finales del siglo XVII y principios del XVIII. O sea, es Y una aportación que hace al arte. Y una cosa, el tema de la risa, ¿no? Que parece que la introduce Sí, como motivo, como característica de su obra, que eso es una cosa que era inédita, sí, ¿no? Y es bueno, el humor y el sentido del humor y la risa, como por ejemplo los primeros pasos de Jesús, ¿no? Que es una obra que yo digo ya que lo quiera bichear y lo busque porque estamos ahí, el tiempo se está yendo, qué pena, qué rápido. pasa súper rápido. Pero sí que una cosa que quería, lo del el Nazareno de Sisante, la mala suerte, la pobre Luisa que tuvo suerte en el tema del el Sí. prestigio y tal, pero qué mala suerte y qué vida más azarosa que el Cristo, el Nazareno de Sisante se lo encarga Carlos II para el Papa, que no me acuerdo qué Papa estaba en ese momento, y bueno, Ujú. encima de que a la pobre no le pagaban porque no estaba tal, ella tenía que mendigar, le tenía que pedir a la reina por carta que por favor le pagara sus honorarios, pero que no tardaron 3 años en pagarle, total. Bueno, que ella Sí. hizo ese Cristo y lo tenía en su casa, e incluso en el lecho de muerte, por lo visto ese Cristo estaba en su casa, porque a la hora de, cuando ella lo iba a entregar, se muere el Sí. rey, se muere el papa. Y se Sí, eso encarga. era un regalo, además ese hecho es muy importante, porque se trata de un regalo diplomático. ¿M? Entonces, cuando tú tienes que hacer, tú imagínate la importancia, o sea, cuando tú le hacías un regalo a alguien, era pues, con unos intereses. Entonces, cuando un rey le hace a un papa un regalo diplomático, es una cosa importantísima. Entonces, las razones que llevas detrás para hacer un regalo diplomático son muy importantes y no le vas a regalar cualquier cosa. Le regalas pues una obra de muchísima calidad de tu mejor artista o del que tú consideres tu mejor artista, ¿no? Entonces le quiere regalar ese nazareno. Sí. Y esa Creo que no importancia. es, creo recordar que no era de un encargo de Carlos II, sino del otro, de Felipe V. Creo Eso es. recordar que es encargo de Felipe V, ¿vale? Tienes Porque claro, razón, ella porque ya, cuando ya deja de ser escultora de cámara de Carlos II porque muere, entra en España el primer Borbón, que es Felipe V, y vuelve otra vez a ser escultora de cámara de Felipe V. cierto, cierto, es verdad. Me parece que va así, sí, sí, sí. Y entonces ella muere con su Cristo ahí, que ni lo puede cobrar la pobre, ni lo puede entregar, ¿sabe? Que es muy tal. Y después eso de que esa anécdota tan triste que tiene ella al final de su vida, cuando muere, ¿no? Y se le entrega, o sea, ella manda una Virgen de la Leche, ¿no? A la Academia San Lucas de Roma, Sí, ¿puede ser? San sí, Lucas de sí, Roma. sí, sí, a la Academia de San Lucas de Roma. De San Lucas de Roma, que bueno, le nombra como, bueno, miembro de honor o no sé, no me acuerdo, pero que Le le da nombra Academia di Mérito, académica de mérito. Académica di Mérito. Eso es. Y cuando le mandan la carta mm, con esa noticia justo el día de su muerte. Es que, Sí, y no la ve, y nunca la ve. Es sí. que tiene ese destino trágico hasta el final de sus días, ¿no? Ella firmó una declaración de pobreza el 8 de enero de 1706. 2 días más tarde, la Academia de San Lucas de Roma la nombra académica de mérito y esto es un honor importantísimo porque se concedió a pocos artistas españoles y nunca antes a una mujer española. O sea, es la primera vez que le dan eso a esto, ¿no? O sea, Y que es luego pionera. ese mismo día la entierran en la parroquia de San Andrés de Madrid, ese mismo día, como tú has dicho, sí. O sea, no Ay, se Dios, enteró.
Me pone los vellos de punta, me pone los vellos de punta, de No verdad. se Bueno, entera. pues ya vamos a tener que ir un poco acabando, ¿eh? Vamos, un placer, estaríamos aquí charlando. Bueno, conclusión de Luisa Roldán, por favor, que es una gran escultora del barroco español, de las grandes, de la talla de cualquiera de los que estudiamos, la gente que no está familiarizada, digamos, que no tiene estudio específico de arte, que no la hemos estudiado en los institutos y que es una cosa que, o sea, que es inconcebible, que fue pionera, que fue contemporánea, que innovó dentro de su estilo, ¿no? Eh, Sí, que creó obra que creó en todo tipo de formatos, en relieve, en bulto redondo, y luego en todo tipo de materiales con los que se trabajaba en su época, piedra, madera, arcilla, metal, no sé ya lo que me he dejado. en Entonces, todo, y de todo, un abanico de sentimientos y de emociones también importantes, reconocida en su época, con este regalo diplomático, con ser escultora de Cámara de dos Reyes, con ser nombrada académica de mérito, o sea que sí, que es uno de los artistas más importantes que hay en la historia del arte de España y del barroco pues en Europa. eso es, pues muchísimas Si gracias. alguien tiene preguntas, que Eso, aproveche, que quedan muchísimas, 5 minutos. ahí quedan 5 minutos, eso, si alguien tiene pregunta que aproveche y, y muchas gracias, Víctor, por estar ahí, ¿eh? Que bueno, te invitamos a otros directos que hagamos, ¿eh? Yo quiero hacer más, este ha sido mi primero, ¿eh? Espero que, que haya resultado útil. Muchas gracias, Zoraida, porque ha sido una invitación que ella ha aceptado y se lo agradezco muchísimo, que nos haya alumbrado y con toda su sabiduría y Gracias a su ti por arte. invitarme. A mí me encanta charlar de estas cosas, Ya ya ves tú. repetiremos, ya repetiremos. Y cualquier pregunta que la hagáis por privado y la seguimos contestando. Sí, Y nada, que la sigan en Artépolis, por favor, que vayáis a ver sus rutas. Y a mí también, que me sigáis en el canal de YouTube, para que veáis sí, todos los eso. vídeos que tengo. Y ahí seguiremos. Si alguien quiere, yo antes de despedirme, algunas contemporáneas como... Ah, mira, una pregunta de Rebe. Algunas contemporáneas como ella, pues sí, Rebe, un montón. Un A este montón, tema ¿vale? Hay sí. un montón de contemporáneas. De escultoras barrocas en España están las hermanas Prieto de Montilla, Córdoba. Y también está la hija de Mena, Andrea de Mena o Aquí la tengo. Andrea de Hay una Mena, la foto. tengo apuntada, ¿vale? Y yo no conozco a ninguna más. Y luego pintoras hay también un montón, ¿vale? Hay La un hija, pintoras hay eh, un montón. Bueno, la hermana de Salcillo también, Inés Salcillo creo que se Inés llama, Salcillo, sí, 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 y sí, después verdad. Josefa de Óbidos, que, Josefa de Óbidos, pintora, sí, en que- Portugal. Aquí que está Concepción Leal, que es la hija de Valdés Leal, bueno, pintoras ya y las hubo. Esta Josefa de Óbidos está guay porque esta dijo, sí, no me caso y me nada más que caso. trabajo para mujeres, para que me dejen trabajar tranquila. Y esa tiene una historia también muy Sí, sí, bueno. sí, sí. Y bueno, alguna preguntita más, yo creo que ya que no. Si queréis, veréis, hay vídeos y conferencias y bibliografía de Luisa Roldán muy buenas y muy malas. Entonces, si queréis conocer, queréis que os digamos cuáles son los vídeos, las conferencias y la bibliografía buena, pues nos escribís por privado y os lo decimos, ¿vale? Porque hay mucha morralla ahí en la vida de Luisa Roldán y no queremos que veáis esas porquerías. ¿Verdad? Mucha No perdáis el afición, tiempo. mucha novela, mucha novela, que ya la tiene subida, pero se la ensalza más de la cuenta, como bien has dicho antes, cuando hay que ensalzar su obra y lo gran artista que era y reivindicar su figura. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar ahí y nos veremos en otra. Muchas gracias, Zoraida, de nuevo por venir A a ti, este directo, bonita. echar un ratito contigo y un ratito con las Roldanas. A ti. Después colgaré este directo, ya para que lo veáis. Y, y nada, que a cuidarse mucho. Un besito. Venga.